Muy bien, pues al final las introducciones suelen empezar igual y bueno, realmente es que es imposible expresar lo inexpresable y sin embargo las palabras surgen y dicen que son vacías, que no significan nada y que realmente solo son sonidos sin más. Y en la mayoría de las vías tradicionales te dirán que esas palabras son sonidos que aparecen en la conciencia y que son creados desde esa conciencia y que son en última instancia esa conciencia misma. Pero realmente no hay división entre las palabras y la conciencia. No es que las palabras aparezcan en el espacio de la conciencia, ni siquiera hay dos cosas para que las palabras puedan ser una de ellas. Conciencia y palabras son esto, son indivisibles. No hay observador, ni escuchador, ni receptor de estas palabras. Estas palabras simplemente surgen y es ese sentido de existencia que puede ser individual o universal. Ese sentido de existencia en muchos casos parece que es la consciencia misma. Em, Desde donde parece surgir esa división entre el observador y lo observado, el receptor de las palabras y las palabras. Pero eso es una construcción basada en ese sentido de ser o existir, que de alguna forma, o esa división que es ilusoria en última instancia entre el vacío y la forma. Estas palabras están surgiendo, pero no hay, no significan nada y no son escuchadas por nadie. Y cuando también se dice que esto es para nadie, la persona automáticamente convierte la ausencia de persona en algo, en una cosa más. Es decir, como antes creía que era alguien, ahora escucho que esto es para nadie y ese para nadie se transforma en una experiencia de la ausencia, pero esa experiencia de la ausencia sería del, de ese observador separado que aquí se está diciendo que nunca ha llegado a ser. Cuando aquí se dice que esta experiencia es para nadie o que estas palabras surgen para nadie, se está apuntando a la no división y a la ilusoriedad de que haya dos elementos en esta apariencia o de que esta apariencia implique algún tipo de autoría o algún tipo de mundo separado de ese autor. Entonces, esto simplemente surge, no tiene causa, causa y efecto son solo apariencias, son ilusión de tiempo, son memoria. Y en ese sentido no hay nada que se pueda hacer o que se pueda dejar de hacer. No hay nada que realmente esté pasando, no hay nada con lo que comparar realmente que no sea simplemente un recuerdo que cuando se da es igual de vacío que todo lo demás y que realmente no implica una realidad de aquello que se está recordando. Es simplemente lo que es simplemente esto, sin división y total, aunque parezca haber esa ilusión de de que no es total. Incluso la ilusión de separación es totalidad. Y en ese sentido, no hay nada que alcanzar. Toda la búsqueda espiritual, la identidad que se construye alrededor de esa búsqueda, la del buscador o la del meditador o la de aquel que cree haber comprendido,
es solamente parte de la misma dinámica ilusoria que cree que esto no es completo, que falta algo por descubrir, que lo que se siente como o lo que se imagina que es la verdad debe verse o sentirse de una determinada manera y de que hay algo que al buscador se le escapa que no es esto, que no es esta inmediatez. Todo eso son imaginaciones, estados proyectados, recuerdos de experiencias de conciencia expandida, podríamos llamar, pero en las que siempre suele haber un núcleo que realmente no tiene ningún tipo de sustancia, pero que en esa ilusión sí se cree que hay una sustancia en ese centro, en ese que experimentó esa experiencia de conciencia expandida o en ese que se siente o cree estar separado y por lo tanto necesita experimentar la unidad. No hay nada más que esto. La forma que esto tome es absolutamente libre y no hay tampoco ningún modelo de ser o ningún, sí, ningún modelo mm, de ser que implique o que suponga una brújula en ese camino que sigue el buscador. No hay camino en la inmediatez, es solo lo que es, lo que parece ser. Y no hay ningún tipo de hacedor personal o impersonal en esto. Esto tal cual es libertad, pero no es una libertad personal, no es una libertad que alguien pueda experimentar. Ni siquiera yo diría que es una libertad que alguien pueda ser, porque ese alguien es ilusorio, solo es libertad. Es la idea de que esto no es libertad y de que la libertad tiene que sentirse de una determinada manera, la que de alguna forma parece, eh, iba a decir, velar que esto ya es pura libertad, sin condiciones. No depende de las condiciones que la persona imagina o que la persona asume. Todo es libertad. En un nivel humano, aquel que está en la cárcel podrán surgir determinadas emociones o sensaciones que quizá no surjan en un organismo que no esté en la cárcel y sin embargo la visión de un paisaje abierto y la visión de los barrotes es absolutamente lo mismo, lo mismo. No hay nadie atrapado y no hay nadie siendo libre. Esto es lo que es atemporalmente, independientemente de su forma. Y no hay nadie que pueda alinearse con esto
ni comprenderlo. Si alguien quiere participar, podéis desactivar los micros vosotros mismos. Hola, Hola. hola a todos, hola Laura. Una cosita, cuando dices que las palabras son vacías, Ujú, entiendo que son vacías siempre, porque si no hay nadie son vacías siempre. Pero, claro, en el momento en que hay como una identificación con el comentario de, de lo que está pasando ahora de la mente. ujú, Claro, en este momento, si uno no recuerda, o en mi caso, si no recuerdo que las palabras, también el tema de las palabras vacías sería otra receta, ¿no? Pero si me acuerdo que las palabras son vacías, todo pierde sentido, pero a veces me doy cuenta que estoy haciendo caso al comentario de la mente en las situaciones con una intención de identidad. O sea, y en este momento me doy cuenta que quizás esto está claro que esto sería un poco la raíz de la identidad, la raíz de la confusión, ¿no? Un poco la identidad. Pero, ¿por qué a veces uno no está claro que todas las palabras son vacías? Porque si lo tuviese muy claro, clarísimo, no me atraparía la mente de la manera que me atrapa. No sé si lo he explicado un poco más lioso, pero ¿sabes un poco lo que quiero decir? sí, lo que pasa es que crees que hay alguien que está atrapado en el significado de las palabras o crees que hay alguien que se libera del significado de las palabras. Pero cuando se dice que no hay nadie, es indiferente ver o no ver. Es indiferente olvidar o recordar. Es Vale, sí, simplemente sí, lo que se claro. está dando. Mm. Sí, sí, es que clarísimo. Mm. O sea, no es que tenga que haber un estado en el que se percibe conscientemente, constantemente el Sí, ya, sí, sí. sentido de las palabras. No, 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 no. Ya, ya, ya. Sí, sí, no, ya. Mm. Claro, es que al fin, es que en el momento de que he estado, por ejemplo, en mi caso, he estado con la mente, pero no ha habido nadie, esto ha sido libertad total, ya, no, no. Después la mente dice, hubiera sido libre si no hubiera escuchado, pero esto también es un simple pensamiento que, que aquí es cuando pienso, claro, esto solo son palabras vacías, son palabras vacías. Entonces, aquí es cuando digo, el resto también era vacío, pero ¿por qué he estado con la mente? Vale, pues he estado con la mente porque tenía que estar con la mente, Es pero lo que se ha dado, es lo que se ha exacto, dado y no significa nada. y no significa nada, exacto. Sí. Pero cuando la mente después te recuerda, todos son palabras vacías, esto sí que también son palabras vacías, todos son palabras vacías. Si no lo dice a nadie, está claro. Sí, sí.
Claro, es que el hábito de, de toda la vida funcionar de esta manera. Bueno, Mm. Sí, de esto es verdadero y esto es confusión. sí, Y cuando exacto. estoy en la confusión tengo que volver a lo verdadero y cuando estoy en lo verdadero tengo miedo de volver a la confusión. Sí, Todo eso es confusión. todo esto es confusión, exacto. Sí. Mm. Gracias, Laura. Gracias. Hola, Hola. nada, Te has apagado el micro sin querer. No te preocupes. perdón. Hola a Nada. todos. Bueno, gracias Laura por todo. Que te escuché hace muy poco y bueno, me encanta lo que me llega. Entonces, solo quería decir que al final cualquier cosa que se comparta, cualquier pregunta que se haga, al final es que o es una historia o es lo que aparentemente sucede. Entonces, es que no hay nada más que o una historia o lo que aparentemente sucede. Entonces, mm, no puedes, o sea, no hay nada que puedas mm, pretender que se te diga, ni no hay salida, no hay entrada, o sea, no estás atrapada, pero no te sientes. Entonces, al final es como que, o sea, estos encuentros a mí me encantan porque me encanta escucharlo, me encanta escuchar este mensaje. No aspiro a nada porque, o sea, bueno, a lo mejor hay algo un poco oculto que aspira. O sea, a lo mejor inconscientemente hay algo que aspira a tener más claridad o que de repente, pero ya sabes que es que cualquier cosa que digas es o historia o lo que aparentemente sucede porque sí y para nadie. Entonces, se acabó. Ya, Colapsa. o sea, bueno, se acabó y lo que aparentemente sucede es que no colapsa nada. Quiero decir, no es que sientes que hay un colapso, que sientes esa libertad Mm. que presumes que siente la persona que ha tenido ese colapso aparente que nunca ha existido y todo esto. A lo mejor lo que sí que a mí me ha ocurrido, pero es una historia, que sé que es una historia como todo lo demás, es sentir cuando he escuchado este mensaje en algún momento como una desolación, o sea, una desolación de, o sea, como un neti neti de no soy nada, de nada, no hay nada, esto es lo que hay y no hay nada más y ya está, y se acabó. Y es una historia o lo que aparentemente sucede y después de esto, o sea, ya no hay nada que esperar, ni pretender, ni nada más. Mm. Pero sigues en tu apariencia en tu aparente identificación y todo eso, por supuesto, no es que, pero ya sabes que no puedes aspirar en un camino espiritual a encontrar o a que se te diga algo que te vaya, no sé, cualquier cosa o cualquier camino que se haga también está bien, porque es lo que aparentemente sucede y porque te escuchaba el otro día decir, por ejemplo, el tema de que a veces las emociones, ¿no? Dejar que te atraviesen. Eso también es una persona que está, parece que esté controlando que le atraviesen, pero al final no hay nadie ahí, entonces tú te puedes estar creyendo que estás, digamos, abriéndote a que esa emoción te atraviese, pero no hay nadie ahí que toma esa decisión, se produce de manera libre, como el que quiere meditar o el como, o sea, todo vale realmente, porque es lo que aparentemente sucede y no hay nadie haciéndolo. Entonces, como se hace solo, cualquier cosa está bien. O sea, No hay opción. no hay opción, Mm. no hay un error, no puede haber error ni acierto ninguno, ¿no? Entonces, nada, no hay nada que compartir, pero agradecer, básicamente. Nada, gracias. No, pero es interesante dos cosas que has dicho. Bueno, yo me refería a que lo que colapsa en muchas ocasiones no es la persona ni siquiera puede colapsar, es la dinámica de la búsqueda, de creer, de pretender que hay algo más, de creer en el acierto y el error,
de creer que hay un estado que es correcto y un estado que es incorrecto, como tú has dicho, al final lo que se hace evidente es que no hay error, ¿no? Y es verdad también que es frecuente que para quien ha buscado un sentido y, por ejemplo, lo ha encontrado en la presencia, cuando se hace evidente también que no hay a dónde ir y que no hay sentido, parece como si eso en algunas ocasiones se fuese la polaridad opuesta. Es decir, ahora todo es sin sentido, pero ese sinsentido sigue siendo un significado personal, sigue siendo un significado en torno a un núcleo que ahora cree que ya nada vale y no hay sentido ni sin sentido, es simplemente lo que es. Tal cual, sí. Aunque puede aparecer duro también, o sea, aparentemente surgir como algo duro sin sentido, pero Un duelo. lo estás, un duelo, pero se lo estás otorgando tú, o sea, es tu punto de vista otra vez, siempre, el que Es- aparece ahí. mm, Sí, sí, tal cual. Gracias. Gracias. Laura, Ujú. estaba pensando ahora que el otro día también me vino esta pregunta a la cabeza o este comentario. Claro, la manera de ser, de la manera en que hemos venido en este mundo, las preferencias o lo que te gusta de pequeño, lo que siempre te ha gustado. Me refiero a esto cuando digo la manera de ser. Mm. Los colores que te gustan, la comida que te gusta, todo esto, eh, que siempre ha sido como una referencia de que tengo que arreglar esto, mejorar esto, todo esto es tontería, porque es total libertad, ¿no? La manera de ser de cada uno, porque no hay una manera de ser Correcta. correcta sin confusión.
Sí, pero no sé muy bien a qué te refieres. A que la persona siempre siente que hay algo erróneo en ella y que de alguna forma tiene que cambiar algo de su personalidad. Bueno, al principio seguramente esta misma persona coincidirá que hay ciertas cosas que son erróneas en ella, que cuando entiende todo esto va a ver que no hay nada erróneo en ella, ¿no? No hay nada erróneo y aún así puede surgir el cambio. Pero ya no porque haya nadie intentando arreglar nada, sino Exacto. porque Sí. simplemente es, Cae solo. sí, digamos que cae solo y en muchas ocasiones yo diría que dentro de la historia es como una vuelta al equilibrio, Mm, porque de alguna forma esa energía personal que te cristaliza en una polaridad o en la opuesta, al final esas dos polaridades cristalizadas suelen implicar un equilibrio en lo que se manifiesta, un desequilibrio, perdón, en lo que se manifiesta. Y muchas veces cuando esa energía personal colapsa, al final esa polaridad deja de cristalizarse y de forma natural, ya no porque haya nadie luchándolo, ya no mm, porque haya nadie tratando de sanar, mm. ya no porque haya, simplemente digamos que la sanación se da. Sí, sí, Mm, sí. Y también me refería especialmente a cosas básicas como si te gustaba la naturaleza, te seguirá gustando la naturaleza, si te gustaba eh, la paella, te seguirá gustando la paella, y si te gustaba hacer la siesta, todas estas cosas de uno o de la manera de que uno se ve que le gusta en esta vida, todo esto continúa igual. Puede haber preferencias que Sí. cambien, pero muchas seguirán ahí. Mm. Claro, y si tiene que haber cambios, se harán cambios Mm, espontáneamente. mm. Vale, gracias. Hola, Hola, se te oye pero bajito. estoy bajito. No sé muy bien. Un segundo. ¿Ahora mejor? Ahora mucho ¿Ahora mejor, sí me escucha? mucho mejor. Vale. A ver, buenas tardes primero otra vez. Y tengo 1.000 millones de preguntas, ¿vale? Porque estoy muy metido con toda la información. Pero como sé de las 1.000 millones lo que me vas a contestar, entonces, básicamente el concepto de colapso. Mm, ¿Vale? Porque ahí he escuchado varias cosas y, claro, yo tengo un concepto, o tenía un concepto propio,
Pero desde esta visión o desde este punto, ¿qué me dirías? Gracias. Que colapso muchas veces se utiliza para describir precisamente el colapso de esa energía de búsqueda o de esa energía personal que parece generar esa división y ese anhelo de encontrar algo. O sea, colapso es cuando, como hablábamos antes con Gisela, ya no se puede mover hacia ninguna parte y de alguna forma esa ilusión simplemente ¡pop! Deja de estar ahí. Aún así, ese colapso es parte eh, o tiene sentido solamente desde la perspectiva de la historia, desde la perspectiva de que ha habido alguna vez alguna energía personal que en algún momento vaya a poder colapsar. Muy bien. Y esa es la paradoja, que realmente la ilusión es ilusión y nunca va a poder llegar a colapsar. Realmente el hijo de la mujer estéril nunca va a llegar a morir porque nunca ha llegado a ser. Pero cuando se habla de colapso, se habla del colapso total de todo eso, de todas esas creencias de que alguna vez ha habido algún tipo de yo que en algún momento vaya a dejar de colapsar. No colapsa el yo, colapsa la creencia de que el yo ha existido alguna vez y con eso todo aquello que pueda derivar de esa existencia, incluso el propio colapso. Es el fin de la historia y el fin de la sensación de temporalidad, el fin de la sensación de ser una entidad separada, es el colapso de la ilusión. Pero ya te digo que es paradójico porque la ilusión es ilusión, siempre ha sido vacía. Claro, porque digamos que en ningún momento dejas de estar, o sea, estás en la ilusión, evidentemente, se colapsa, pero sigues estando. O sea, por si el yo reconoce que ha colapsado, por ejemplo, yo me podría situar por ahí, ¿vale? Porque realmente como buscador hasta hace realmente poco, ¿me entiendes? O sea, seguimos estando, ¿cómo te lo digo? Es que desde aquí, o desde un punto de vista de un novato, que me entiendas, ¿vale? Eh, el trabajo donde yo me veo moviéndome es siempre la ilusión. Cuando te escucho a ti, ¿vale? Por ejemplo, me parece, o sea, lo veo, lo entiendo, veo ese punto, pero al mismo tiempo cuando me miro a mí, veo que en todo momento es ilusión, ¿vale? Entonces, en mí sí que se ha realizado el colapso, vamos a decir, pero sigo estando en ese mismo plano, a lo mejor más consciente, pero en el mismo plano, ¿no? Pregunto. A ver, yo hago una diferencia entre ilusión y apariencia. Para mí lo que colapsa es la ilusión de ser, es la ilusión de ser algo separado o de ser experimentador o hacedor de algo. No obstante, sigue habiendo una apariencia vacía, una apariencia de conversación, una apariencia de colores, una apariencia de objetos, una apariencia de relación, una apariencia, pero que ya no hay ninguna sustancia. Antes parecía que había una sustancia en todo eso y realmente podría decir que ahora no la hay, pero sin embargo esta apariencia que antes parecía sólida, que parecía algo que me estaba sucediendo a mí, ahora simplemente es lo que es, se da espontáneamente y es una apariencia vacía. Pero yo no tengo la sensación de que yo esté aquí, porque no hay una sensación de ser. No sé si me explico. No hay sensación de ser, no hay sensación ni de ser la totalidad ni de ser la nada. Simplemente no hay sensación de ser y todo lo que es espontaneidad, una apariencia vacía y espontánea.
correcto, sí, se entiende perfectamente, ¿vale? O sea, yo lo entiendo perfectamente, pero si lo pongo en mi caso, en lo que yo estoy viviendo, Mm. ¿vale? Me imagino que pues, será un proceso o no sé cómo llamarlo. Aquí las palabras, como decimos tantas veces, es complicado. Pero sí que creo, ¿vale? Que ese colapso, o sea, el tema personaje, el tema sentirse separado, todo esto está mucho más presente, vamos a decir, siempre con palabras, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo, ¿sabes? Sí que hay una localización en la ilusión, sin entrar o intentando, o viendo, sintiendo, o intentando no entrar a la gran ilusión, a creerte el soy terapeuta, soy médico, soy, ¿entiendes? En un concepto muy básico y de prevención, para que me entiendas, como en un stand-by. ¿Me estoy explicando? Todo esto entendiendo el conjunto, incluso una parte sintiendo que es así. Pero si soy sincero conmigo mismo, también, ya te digo, dejar de buscar es algo muy radical. En mi caso lo ha sido. Entonces es un proceso, ¿vale? Entonces, lo único que quería o esa pequeña duda es el colapso, porque yo ya veo la diferencia, la siento, es evidente, es obvio. ¿Ok? Pero ese yo, y ya me callo, ese yo es ilusión, está claro. Pero ahí es donde más o menos me localizo. Esa es un poco la palabra, entiéndeme. Y supongo que no estamos hablando de conocimiento ni de discernimiento. No, 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 no. No hablo de estar, y sobre todo de salir de toda la gran ilusión de lo que soy y hacia dónde voy y todo el tema. O sea, es un Y, punto por de... ejemplo, cuando dices que si te he entendido bien, porque no sé si te he entendido bien, Ujú. me ha parecido entender que decías que había como más sensación o más de esa energía personal, pero que al mismo tiempo ya no hay creerse que tú eres esa energía personal. Evidentemente, totalmente. Eso es lo que... Pues ahora, sí, sí, ahora mismo el tema de creencias, el tema del buscador, todos estos conceptos, digamos, básicos ¿no? O sea, está claro, solo faltaba que yo me lo dijera o de alguna forma, no sé, es algo que ha entrado muy fácil, muy simple y es parte de lo que soy, evidentemente. ¿Y qué es lo que Lo que yo, estás previniendo? mm, previniendo, Porque antes has dicho, no, hay como una sí, prevención, ¿no? sí, es como el momento, ¿sabes? O sea, es como que cuando te escucho a ti, como otros estoy escuchando muchas personas, pero básicamente cuando te escucho a ti es como que sí, vale, pero esto no lo veo, no, no, no. Hay un punto en el que mi trayecto, pero todo esto desde un presente sin pasado, sin futuro, o sea, muy aquí, muy en esto, en lo que es. Eso por supuesto, ¿vale? Pero dentro de eso, aparte de pensamientos, emociones que vienen y todo el tema, es el que cuando me paro, me miro, sigo viendo ilusión, ahora mismo, ¿entiendes? ¿Cuál es la Entonces, ilusión? pues toda la que llevo desde siempre, es como llegar al punto de teniendo claro todo lo que es el concepto, ¿sí? Llegas al punto de conciencia de sí, pero el de movimiento, esa misma conciencia para mí ahora mismo es ilusión. Mm, Eso lo acabo de entender. mm. Todo lo que viene detrás, evidentemente, o sea, adelante, perdón, todo lo que va adelante de eso, evidentemente. Pero el punto de estar no sé si llamarlo calma, pero sí, sin nada más que la conciencia, ¿de acuerdo? Ese punto sí que creo que estoy ahí, ¿vale? Al mismo tiempo, cuando lo analizo con calma, es ilusión. Entonces, por eso lo del colapso, ¿entiendes? Llegado a este punto,
No sé si es otro tipo de colapso o lo que ocurrirá, tampoco me preocupa, o lo que venga, Y a mí pero lo que por me entender llega, el concepto, básicamente, y ya me callo. a ver, Es a un mí lo poco que la... me, perdón, dime tú, pensaba que habías acabado. ¿Ya está? A ver, a mí lo que me llega, que me lo he encontrado varias veces y bueno, a mí también me pasó, es como que hay veces que está como súper claro que no eres la persona, ¿no? No soy la persona, es evidente que la persona cambia, es evidente que no soy un ser separado, entonces de alguna forma es como que la experiencia se va suavizando y como tú dices, hay más momentos de calma y es como que ya de alguna forma no puedes salir del presente, no puedes ir hacia adelante, no puedes ir hacia atrás, es evidente que lo único que hay es esto, pero no sé si es tu caso, en muchas ocasiones, o sea, para mí la presencia es la ilusión original, por así decirlo. No te puedes mover, esto es presente, pero hay alguien presenciando el presente, hay algo presenciando o siendo el presente. Para mí esa es la ilusión yo soy. Yo no soy una persona, yo no sé lo que soy, pero yo soy y estoy aquí presenciando el presente. Y en última instancia creo que eso es lo que colapsa, esa sensación de yo estoy aquí presenciando el presente. Es que esa es la sensación que estoy teniendo. Hmm, Y es que en algún momento, de alguna forma, porque es como esa sensación que he tenido siempre de estar entre dos habitaciones, que ni te vas de la que estás, ni entras en la siguiente, ¿sabes? Esa sensación de estar ahí viéndolo todo, hmm, pero quieto, quieto. Eso pero es un poco, siendo. pero siendo Claro, totalmente, sí, sí, claro, sí, claro. sí. Sabiendo que no tienes que ser, pero bueno, eso lo puedo llevar bien, no hay problema. No, Lo que sí, no es que no tienes que ser, o sea, cuando hay sensación de ser, simplemente hay sensación de ser. Tampoco hay alternativa a eso, ni es que sea un error, pero eso es lo que yo creo que colapsa. Cuando se habla de colapso, yo creo que es precisamente eso lo que colapsa, la sensación de ser algo presente, de estar. Y todo sigue sí, siendo, o sea, al final todo sigue desplegándose está claro, como siempre, o está sea, no claro. es que que haya alguien siendo un autómata, ¿no? El organismo se va a expresar, pero es evidente que nunca ha habido nadie ahí presenciando, o sea, presenciar al final es, como tú decías, es conciencia, es la conciencia de algo, aunque en muchas vías hablan como que es la conciencia del sí mismo y que ser y conocer es lo mismo, presenciar el presente es conocer el presente. Y hay una división muy sutil entre el observador y lo observado. Yo sigo estando ahí y observo este presente eterno, ¿no? De alguna manera. Pero no hay, mm, no hay bordes entre eso que observa y lo observado. Esa sensación de ser y de estar que parece algo sólido, que parece algo, es identidad pura, ya no es identidad personal, pero es identidad pura de estar ahí, de no sé cómo, es que ahí ya no sé cómo llegar sin las palabras, o sea, con las Te palabras. entiendo, te entiendo perfectamente. Es cuando hablamos de existencia. Sí, Mm. yo soy aquí, estoy aquí. Te entiendo perfectamente. Y eso ya es ilusión. Estamos ahí en ese punto para mí. O sea, visto Y desde mi no punto. se puede demostrar al sentido de existencia su inexistencia
Es imposible, porque cualquier cosa que pueda demostrar será algo separado de ese sentido de existencia. Ok, muchas gracias. Gracias. Hola, Hola, es que quisiera decir algo. claro que sí. La sensación de presencia personal, o bueno, la sensación de presencia de aquí soy, aquí estoy, es algo que aparece también, ¿no? El enganche supongo que es algo que se me aparece a mí. Es que el sentido de existencia y ese mí es lo mismo. Sí, pero que como hay una cosa sutil que se apropia de esa misma sensación de aquí estoy. Yo diría que es la misma energía que siente que existe es la misma que luego genera como un objeto más sólido que se apropia de esa existencia. Es que ahí ya hay disociación, ¿no? Ahí ya hay aparición de tiempo. Sí, Cuando aparece esa conciencia o consciencia de sí, ya hay trampa, ya hay un inicio de tiempo. sí. Y al mismo tiempo, eh, Porque ya hay no dos. puedo ver, no puedo ver la diferencia entre el sentido de existencia y lo que se lo apropia. Me parece que es la misma energía. Es verdad que del sentido de existencia surge la historia, ¿no? Surge lo que a mí me pasa, lo que yo percibo, lo que yo soy. Pero antes de que surja todo eso, esa sensación de yo existo, para mí esa es la primera disociación. Yo estoy aquí y yo existo. Es el saberse existiendo. Eso es eh, el sentido de existencia y la disociación. Mm. Aunque luego más elaboradamente ese sentido de existencia se convierte pues en una persona, en una presencia, en una historia. eh, de esto me pasa a mí. Yo no solo soy consciente ya de que existo, sino además es que eh, soy algo que existe. Me estoy acordando de un anuncio de Coca-Cola que decía sensación de vivir, que Sí, era como un canto precisamente a esto que no quiero. sí. Con este Claro, tío, o sea, no lo quiere el yo, o sea, no lo quiere. es que ahí voy también, o sea, tampoco quiero generar un nuevo ideal en el que, o sea, el yo rechazando el sentido de existencia es más sentido de existencia, ¿vale? Sí, sí, sí. Es Y no estoy perpetuación. diciendo que el sentido de existencia no tenga que estar ahí, o que sea un error, o que haya que aspirar a que ese sentido de existencia colapse, porque al final eso es la misma dinámica de la que siempre hablamos, de el yo que quiere liberarse de sí mismo y en ese intento lo único que hace es confirmarse a sí mismo. No, lo único que se está generando aquí es que es ilusorio, pero no es malo ni es bueno, o sea, simplemente es ilusorio y y que es la primera disociación, sin más. No es una nueva meta, es lo que es. Ya. El sentido de existir es vacío de presencia, aunque lo parezca. Aunque parezca que hay presencia, es como una IA. Tú puedes hablar con la IA todo lo que tú quieras. La IA puede simular ser una persona,
con toda su psicología, pero no implica que lo sea. El constructo que hace la IA es lo mismo que el constructo que hace yo. Sí, eso es. Y en ningún caso, ni la IA implica que haya una persona, ni el yo implica Ente. Ni que el yo haya es una ente, ni la presencia. IA es ente. No hay ente. No hay ente. Hmm. En este sentido, no sé si ha terminado mi compañero. Dale, dale. Sí. Que entonces que cualquier sentido de existencia es ya, lleva implícita ya la separación en ese sentido de existencia, aunque pueda aparentemente ser un sentido de existencia más impersonal o lo que sea, siempre va a llevar implícita la separación porque lo que es no, o sea, es ciego a sí mismo, no se puede reconocer, ¿no? Eso es. Siempre que puedas sentir que tú existes como algo, de alguna manera, separado de lo que hay, a lo que se está dando, ya eso no es, no, eso es la separación. Da Cualquier igual que separación sea es ilusoria. impersonal o más personal o más, o que lo agarres más, da Sí. igual, eso de que algo está existiendo aquí, eso ya es, ¿no? O Mm. sea, esa semilla de la aparente confusión y de pensar que eres un ser separado y demás. Sería lo que empieza, ¿no? Pero al mismo tiempo también es. Sí, sí, Aparentemente. lo que aparente sucede, sí. Es y no es, ¿no? O como- Claro, parece que haya, o sea, parece que, o sea, sí y no. A ver, la separación nunca llega a ser real, por eso se llama ilusión de separación. Esta apariencia vacía es total, es atemporalmente total, aunque parezca separación, pero esa separación nunca es real. En el momento en el que hay algo dándose cuenta de o experimentando la totalidad, aunque lo traduzca como experimentarse a sí mismo, eso es ilusión. Y esa ilusión, como tú dices, parece darse, pero no implica una experiencia de la totalidad realmente, ni implica una separación real. Solo es un fenómeno energético, pero no implica realmente una separación. Nunca implica una separación. O sea, la separación no es. Eso es lo que yo llamo ilusión, Ya. no, no apariencia. O sea, es que es ilusión de separación, nunca es real. Puede haber apariencia de espacio, puede haber apariencia de objetos, pero la separación, tal y como yo la concibo, es la sensación de experimentar o la sensación de existir, que es lo mismo, porque la existencia al final es experiencia, se experimenta. Claro, claro. Eso es lo que yo llamo ilusión, nunca llega a ser, nunca llega a existir, nunca llega a nada. Bueno, últimamente escuché también en cómo la mente como que siempre quiere concluir, de tal forma que es una paradoja, porque yo realmente en esta frase que estoy diciendo pareciera que también quiero concluir en algo. Es decir, quiero concluir en que la mente quiere concluir. Es que es una paradoja, o sea, cualquier manifestación de la totalidad es una paradoja o algo así. Sí, a ver, por eso todas las palabras son vacías. Sí. Eh, Es que, pero pareciera también que, aunque eso se ha visto, esa dinámica de concluir por Mm. parte de la mente, pero aún así acaba concluyendo. Acaba, a- y entonces supongo que.
cualquier conclusión es ya identificación, porque claro, pumba, ahí dejas ya una... Es que no necesariamente, o sea, la conclusión es vacía, o sea, es cuando se siente o se percibe que esa conclusión es real, que implica algo, que es una verdad sólida, ahí es donde puede haber confusión, pero al final concluir algo, pues, o sea, tú puedes concluir lo que tú quieras, pero Bueno, pero no, no va a ser una, o sea, no es, o sea, la conclusión no implica conclusión realmente. no, pero es ilusión de conclusión, pero pareciera que se solidifica o se materializa luego o algo así. En ese caso, si es una ilusión, cuando algo se concluye o se fija como una verdad, que yo, que para mí es así, ¿no? Es, en ese sentido, pues podríamos llamarle ilusión porque tú puedes creer lo que quieras y la vida se dará como se dé. Sí, Al pero final, ya has alimentado al yo, es decir, el yo ya ha tenido comida. si se cree Bueno, en el yo y se cree en la realidad de de las conclusiones, puede que sí. bueno, esto es jugar, ¿no? Como... Claro que sí. A ver, es verdad que la energía personal siempre busca concluir porque en la conclusión cree encontrar seguridad. Entonces siempre está buscando esa seguridad, ya sea en la conclusión de un conocimiento, de una experiencia, de un concepto, de lo que sea. Es verdad. Pero claro, todo eso es desde la perspectiva del yo. En última instancia, las conclusiones son vacías, no implican la seguridad que el yo cree que va a encontrar, no lo implican. No. Y de eso, o sea, se ha visto mil veces que se sacan conclusiones y que no, esto es absolutamente cambiante. Yo podría decir que me he pasado toda la vida sacando conclusiones, o haciendo conclusiones, haciendo conjeturas. Mm, mm. Y si las palabras son vacías, pensaba, tampoco es que tenga demasiada importancia las conclusiones, ni, ¿no? A eso me refería, es indiferente hacerlas o no hacerlas. Lo que Mm, sería ilusorio es que fuera muy importante hacerlas o muy mm, importante no hacerlas. mm. Al final, si surgen, pueden Si surgen, surgir, surgen, exacto. pero es solamente cuando surgen con la sensación de que implican una verdad Una o verdad. seguridad para alguien. Eso sí es parte de esa dinámica en la que el yo se retroalimenta y se confirma. Pero Mm, no es que haya un modelo en el que no haya que sacar conclusiones o que sacar conclusiones mm. mal. No, son vacías simplemente. Si va solo, todo esto va solo, Claro, claro, no puede haber alguien decidiendo voy a sacar o no voy a sacar eso conclusiones. es, eso es. Claro. Mm. Es un juego para partirte de risa todo el rato, Sí, a veces sí, a veces sí. hasta el día de la muerte. Hay que reírse, porque al final, si todo es vacío, Es esto. es esto, ya está. Sí, sí, Incluso la muerte es igual de vacía que esto. exacto. Claro, es que al final tiene que, si hay un alguien, siempre va a ver la muerte como algo. Solamente Claro, eso es. La es, existencia es vacía y la muerte o la no existencia es igual de vacía. Cuando la existencia es real, es el miedo a la no existencia, porque la no existencia también parece real, porque claro, mi claro, existencia es real, pero cuando esa existencia es ilusoria, a ver, obviamente va a haber un proceso de descomposición del cuerpo, ¿sabes? sí, sí, Incluso se van a parar esas funciones, ¿no? La muerte del cuerpo se sí. va a dar, ¿no? Pero la existencia que nunca ha sido no puede llegar a morir. No puede morir, exacto. Si no ha nacido, no puede morir.
Mm. ¿Pero Y eso del cuerpo también es aparente o no? El cuerpo es aparente, hay un organismo Pero quiere aparente. decir que todo ese proceso ya también es historia, también entra Sí, dentro de la ilusión, porque entra dentro del tiempo, etcétera, es sí, continuidad de la historia, es una sí. continuidad que yo hago de cómo los gusanos se van a comer mi cuerpo, es una historia, ¿no? ¿O cómo? Eso es una historia, pero también es verdad que en algún momento va a haber una apariencia de vejez, una apariencia de enfermedad y una apariencia en la que en mm, algún momento el corazón se detendrá. como una fruta que al final se va marchitando Pero ese... como dices, es parte de la historia en el tiempo, porque en la temporalidad nada se está parando, nada se está diciendo. N- Me refiero a que para que haya proceso ha de haber tiempo. Por eso es parte de una historia. Pero no es un tiempo psicológico, es un tiempo, digamos, es cambio, es apariencia de cambio. Igual que antes te decía, hay apariencia de espacio, ¿no? Cuando hay apariencia de objetos, yo puedo ver ahí la taza del té, el ordenador, y hay apariencia de espacio. En ese sentido también hay apariencia de cambio, pero como una apariencia dentro de... Es aparente, no es real. Laura, cuando dices que no es real, o es real, pero aparente. Porque en el momento que está sucediendo tiene su realidad momentánea como aparente, ¿no? Esto, claro. Sí, pero me refiero a que cuando parece que las cosas cambian, Mm, obviamente ahí está interviniendo la memoria que compara dos fotogramas, por así decirlo, uno en el que la fruta está pocha mm, y otro en la memoria en la que la naranja estaba verde. mm. Se puede percibir la apariencia de cambio. En ese sentido, los organismos cambian, evolucionan, las cosas se paran. Pero eso es una historia. Es verdad que la atemporalidad, lo único que hay es lo que hay. Vale. Y ni siquiera sé lo que hay. Por eso te decía que no hay palabras tampoco, no sé qué es esto. Es verdad que incluso la muerte de un organismo es parte de una historia en el tiempo. Hola, es que esto es una de las cosas que para mí han sido importantes. Por ejemplo, cuando me planteé la pregunta de cuándo había llegado aquí, a esto, Hmm, y no he encontrado el momento, obviamente. Entonces, desde ese punto que antes intentaba explicar, ilusorio, evidentemente, porque hablo desde la experiencia, ¿vale? Pero también con esa conexión entre conciencia y conciencia, ese todo, y que no es nada, y la propia esta, en ese punto, no sé, la muerte no es importante porque no está, no ha llegado, no existe, no existe. No sé si me explico, no me la planteo. De hmm. hecho, al hablar esto con otras personas, así un poco buscándola con intención, entiéndeme, las personas que en teoría tienen miedo a la muerte, no es a la muerte en sí cuando les planteas esto, sino al sufrimiento, porque han visto a otros sufrir para morir. Pero realmente al cambio de la muerte, si lo llevamos a este punto, no existe. No se sabe, no se Es una puede decir. historia, es una Es historia. una historia, o sea, pero lo único que puedo reconocer es que yo no sé cuándo entré en esta historia. Ni fechas, ni padres, ni todo esto. Eso es obvio.
Entonces, el tema muerte, por apuntarlo, ¿no? Desde el punto que os digo donde existencialmente me siento, ¿no? La muerte ha dejado de ser un problema como el futuro lo es, como la propia atemporalidad o la impersonalidad. Todos esos conceptos te ponen aquí, en esto, no hay más. Ahora estaba pensando en la historia de cuando, en la historia de uno, si es verdad lo que ha dicho, no me acuerdo el nombre de este chico ahora, de que uno no se acuerda cuando ha entrado aquí, significa también que la presencia es algo aparente, porque, porque quizás estábamos aquí como un niño pequeño, está aquí y no tiene presencia. Hay un momento que la presencia viene como una apariencia o como una experiencia. Es que realmente no viene la ilusión Viene la ilusión, claro, viene la ilusión. la ilusión de yo soy alguien, Mm, o de yo soy algo, o de yo estoy aquí. mm, Mm. No sé en qué momento surge mm. esa ilusión. Y yo tenía 3 o 4 años, entonces me miré en el espejo de la habitación de mi madre. Me miré ahí, entonces, eso es el... Aquí estoy. Sí, esto soy yo. Ahí se produce el... La separación. Realmente no, es que no lo sé, porque quizá no tiene nada que ver con mirarse al espejo. O sea, llega un momento, ¿sabes?, en el que empieza a surgir esa sensación de yo soy y yo estoy aquí y ahí está lo demás. Aunque lo demás sea una totalidad en principio que cada vez se va fragmentando en objetos aparentemente sólidos, pero no sé en qué momento surge esa ilusión. Sí, hay un momento en que la sensación, me acuerdo de niño, es de darme cuenta que alguien me había puesto aquí y me había dicho, ahora a jugar aquí en esta partida de esta vida. Y ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí ya era algo separado de todo lo que está pasando. Mm, El yo ya se había, mm. es verdad, ¿no? Tiene que jugar la partida lo mejor que pueda. Vaya trabajazo, ¿eh? Qué horror. Qué horror. La verdad es que sí, ¿eh? Sí, es verdad. Es un esfuerzo constante y en última instancia infructuoso, porque incluso las personas que son exitosas en su vida, en el fondo, siempre está esa sensación de mejorar o de Mm, yo no soy la que mejora, tiene que ser el otro el que mejore. Siempre está luchando contra algo, contra la vida o mm, contra lo que sea, pero es sí, la propia insatisfacción mm, la que hace intentar mover todos los hilos que se pueden. mm. Defenderte Mm. de algo, Retener las retener. situaciones, prevenir las Mm, situaciones. exacto. Para mí, Una vida de mierda. Bueno, a ver, hay gente para que es más llevadera, pero en el fondo No, siempre hay claro. eso. Sí. Ujú. para mí en mi historia, cuando escucho este mensaje, cuando va calando y vas abriéndote a escucharlo, o sea, sentir que no eres la hacedora, que no eres la autora de todo lo que está pasando, sí que es ya de por sí o sea, es una liberación, aunque luego sigas agarrando las cosas, Mm, pero es un descubrimiento, o sea, para mí lo más increíble que en mi historia ha sucedido, o sea, lo más increíble, ni ser madre, nada, o sea, descubrir que no eres lo que crees, descubrir que no eres, o sea, la responsable de tu vida y todo el peso de tu historia personal, el peso también de lo que hacen los demás y todo eso es que es muy, muy heavy. O sea, esto ya de por sí puede ser
un principio de liberación el tener el acceso a esto y la implicación que tiene en tu vida cotidiana. O sea, es brutal. Y luego lo que yo quería comentar era sobre el tema de dejar de buscar, porque es verdad que cuando llegas a la comprensión de que no hay nada que puedas hacer, o más bien no hay nadie haciendo y todo se hará o no se hará, y aunque tengas como una pasión muy grande por este mensaje, porque es como una pasión, o sea, que no puedes evitar escucharlo, pero ya no, o sea, a ver, sutilmente puedes querer aspirar a obtener algo, pero al final es como una pasión de verdad, o sea, que lo quieres escuchar, porque algo No lo puedes explota. evitar. Es que no lo puedes evitar, pero es verdad que sí que yo me he visto muchas veces situada como luego en una especie de sala de espera de, de que, de que colarse la ilusión de que esto no es. O sea, de que colarse esa ilusión de que esto no es. O sea, porque ya sabes que esto es y que tu punto de vista, que ese sentido de existir, es lo que hace que la carencia de no ver que esto es todo. Y ya está. Entonces, sí que es verdad que aunque dices, voy a dejar de buscar, aparte de que no puedes evitarlo, depende de lo que entendas por búsqueda, claro, también, pero que todo se hace solo. Además de eso, digamos que sí que es una búsqueda al final también muy sutil, que es una espera que es una forma de búsqueda también, ¿no? De si estás Mm. esperando que algo que no es esto, que algo colapse para que yo pueda, o sea, darme cuenta de que esto es todo, ¿sabes? Claro, pero es que ¿quién Pero es lo que esperaría? surge, ¿Quién es que esperaría? ¿Quién puede claro, por eso, esperar? por eso. Estás esperando a ese a ese sentido de no existir. O Mm, sea, que colapse esa ilusión de existencia mm. para darte cuenta que no habría nadie ahí para darse cuenta de que esto es todo. Entonces, o sea, es muy bonito, ¿no? Por un lado, pero te genera mucha impotencia, pero aunque tú lo tengas todo, digamos, como asentado, aparentemente, como que no solo te cuadra intelectualmente, sino que puedes comprobar en tu día a día que no eres la hacedora o todo eso. O sea, hay muchos indicios de esa convicción. Al final tienes ese sentido de existir ahí que sigue estando ahí y muchas veces muchas veces no, casi siempre agarra lo que se está dando de manera espontánea. Y he visto agarrar la culpa de algo que he visto que no lo he hecho yo, pero es una culpa que está ahí y no se quiere soltar. Y aunque te repitas, esto no hay nadie ahí haciendo eso, está. Entonces, no se puede, tienes que vivir esto. Es que no hay opción a no Sí, sí, vivir es la que no hay culpa otra cuando hay cosa. culpa. Mm. Claro, claro, es que es esto. Y en algún momento, más que saber que no hay nadie que pueda esperar, puede que caiga la ilusión de la espera en el sentido de que la espera no tiene sentido porque no hay otra cosa aparte de esto. La espera siempre es futuro, siempre es lo que tú dices, otra cosa, esto no es. Esto no es, tiene que ser la ausencia de sentido de existencia. Y ese es el sentido de existencia también, ¿sabes? Es que es la dinámica más sutil del yo, es el yo intentando liberarse de sí mismo. No se puede, primero Sí, porque no existe y segundo porque aunque lo intentes se confirma, es que no hay salida en eso, no hay salida en eso. ves todas las artimañas posibles. Pero esa energía, a ver, yo no puedo decir que lo que va a suceder porque no lo sé, pero tiende a caer. O sea, seguro que ya la habéis visto de mil maneras como esa energía personal se intenta, tiene mil Rama, asideros, tiene rama. mil asideros cada vez más sutiles y al final es inevitable que esos asideros caigan y caigan y caigan y caigan. No es un error el sentido de existencia. Y es que No hay error. no lo es, no lo es simplemente esto. Y no Yo, garantiza que haya alguien. No garantiza que haya alguien, no implica yo, que haya alguien. Mm, La espera no implica que realmente haya alguien esperando. mm.
Yo digo amén a lo que dice Gisela porque, porque hay un punto en este, o sea, sabiendo que el todo y ese todo completo, al mismo tiempo, ha sido tan grande la carga, ha sido tan fuerte la búsqueda, ha sido todo tan potente que dentro de la ilusión, en esa parte de conciencia, yo, por ejemplo, y creo que la entiendo, o yo estaba intentando transmitir eso, hay un punto de calma, hay una zona de espera, hay un campamento base, hay un sitio porque se viene y ha sido muy duro. La verdad es que ha sido muy duro. Seguimos, Hay como esa no energía estamos personal que quietos, antes iba hacia adelante, ¿no? Esa energía totalmente, que antes iba hacia pues totalmente. afuera, de alguna forma, Claro. simplemente se estabiliza. No, no, de hecho te cae encima, porque es tanta la energía y la potencia que se ha utilizado que todo eso, por eso le digo amén, porque veo que transmite un poco lo que yo siento, ¿no? Dame un respiro, ¿no? Sería un poco la expresión de la conciencia, ¿no? Sí, 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 vale, vale, pero dame un respiro. Sigo y sigo. Gracias. Es que realmente la persona es agotadora y la búsqueda espiritual todavía más, Y porque que no hay pone vuelta, unos que no hay vuelta estándares atrás. tan altos de Claro. cómo deberías ser, sentir, o sea, un ideal de perfección tan grande, ¿sabes? Y la persona que se lo cree intenta aspirar y aspirar y aspirar a un ideal que realmente es absoluta contracción. Y es verdad que cuando se ve, no es que nadie lo vea, pero bueno, cuando cae simplemente esa energía, porque espontáneamente deja de tener sentido. Joder, es que respiras. Claro, y en esa zona o en ese estadio se siente, es completamente diferente a lo que traías y Mm, sabes que sigues en una búsqueda o en otro tipo de búsqueda que no es búsqueda, sí, vale, ya entramos incluso en sí, la palabra, ¿no? A mí hay una cosa que quiero decir y es, por ejemplo, cuando yo ahora me planteo hacer por ejemplo, escribir una carta, hacer un escrito, o sea, lo que visualizo ahora mismo es, pongo mi nombre, la fecha y lo primero que haría sería dejar un espacio grande en blanco. Y después escribir, ahora el que te escribe no soy yo, es mi ser separado y el que te ha hablado es el de antes. ¿Me explico? Porque todo lo que sea expresión, al final estamos ahí en la ilusión de que todo bien, mucho mejor que la sensación que ahora mismo puedo, ya no recuerdo ni tal, o sea, está ahí, sé lo que era estar en búsqueda completamente. Entonces la sensación es otra, pero claro, estamos ahí. sí, pero No, es una oh, trampa. ¿qué has dicho, Perdón. perdona? No, 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 dime. no, que a veces me parece que es una trampa también cuando tú crees que estás viendo un yo, que es la expresión, y que hay otro que es más verdadero, que para mí es al revés. O sea, es como lo ordinario. O sea, ese yo que digamos, está monoteizando el yo que no es el bueno o que es no sé, la sensación esa de es una trampa. O sea, yo no sé expresarlo, pero me da la sensación de que estamos haciendo o sea, el mismo yo Doblando. Se se disocia está, se está en disociando. un yo Exacto. verdadero que es Sí. el silencio y en otro yo falso que es la forma. Vacío frente a forma. Esa división es ilusoria. El vacío es forma, la forma es vacío. Es esto independientemente de la expresión que tome. Lo único que es ilusión es ese sentido de ser. Es independiente de ser el vacío o de ser el yo separado, forma, cuerpo. Es lo mismo. Es el mismo sentido de ser.
No hay un yo verdadero y un yo falso. Cualquier yo es ilusorio. Es una trampa. Y luego quería decir que cuando es verdad que yo no llevo muchos años en esto, o sea, llevo poco tiempo, pero cuando ya dejas de hacer todo lo que se supone que es espiritual, ¿no? O algunas cosas, yo es que gracias a mí me ha llevado todo directamente aquí, a la no dualidad y todo eso. No he tenido que pasar por muchas cosas de muchos caminos espirituales diferentes. Pero sí que es verdad que cuando te das cuenta de que no hay nada que hacer o que no hay nadie haciendo y ya se te quitan las ganas de hacer nada que no te apetezca o meditar o cosas así, pero sí que es verdad que ahí sí que puedes sentir como una sensación un poco de vacío que te duele. O sea, quiero decir, como una sensación de que o sea, ya todas esas expectativas espirituales, eso ya no existe, entonces eso ya no te sirve. O sea, ya no puedes agarrarte a eso porque ya sabes que eso no es. Entonces, sí que es verdad que vives tu cotidianidad, pues, como será, como aparentemente sucede, que puede ser de muchas maneras. Si te apetece leerte un libro de Negas Sagrada, te lo lees, o si te apetece ir a dar un paseo, pues te lo das. Pero sí que es verdad que en el fondo sí que aparece como una especie de vacío que duele, o por lo menos en mi caso, en mi historia, lo que aparentemente sucede, como surge aquí, de que no tienes todos esos recursos que antes podías tener un premio, que podías seguir con la esperanza de que te iban a llevar a una meta que era la que te creías que podías obtener. Entonces La ya eso falta de propósito. ya no está y entonces ya es esto. Es lo mismo que hablábamos al principio. El sentido que se va hacia el sinsentido como si ese sinsentido fuera algo real. Duele la falta de propósito porque el propósito daba un alivio. Entonces es natural que de alguna forma esas energías se reequilibren. Mm. Laura, ¿qué es lo que dirías que alimenta más quizás este sentido de ser? ¿Qué es lo que más, dónde está quizás el punto? Porque a veces pienso que el constante relato de la mente refiriéndose a alguien es como, como algún hábito muy profundo que hay como una conexión con este sentido de ser y el relato de la mente hablando, que Mm. entiendo que es vacío, pero cuando no entiendo que es vacío, hay esta conexión del sentido de ser y la mente relatando la historia y contando. O sea, diríamos que el relato de la mente es comida para la sensación de ser, ¿o no? No sé si es comida realmente o no. O sea, yo creo que primero está la sensación de ser y de ahí aparentemente surge toda la historia. Y esa sensación de ser es algo como muy energético. Al final los pensamientos son energía, es energía conceptualizada, por así decirlo. Y la sensación de ser es energía sin conceptualizar. Pero no sé realmente qué es lo que... O sea, sé que la sensación de ser se alimenta a sí misma, sí, a través de muchas cosas, de los pensamientos, de la culpa, de la responsabilidad, de la relación con el otro, pero al final todo eso son aparentes efectos Mm. de una energía primaria contraída que parece implicar la existencia de alguien y realmente no sé Claro, la pregunta si qué es viene, lo que genera la... O sea, todo se retroalimenta al final, mm, pero no sé qué es exactamente lo que lo sigue cristalizando. O sea, claro, es que, al final, la creencia en la existencia propia es que la sensación de ser alimenta la sensación de ser. Es que es así. claro, es que la sensación de ser quiere saber qué es sin sensación de ser. Y esto, aquí está, esto es una trampa. Mm, Mm, claro, mm, la sensación de ser, porque quizá, ahora quizá hay la sensación de ser, pero aparente, entendiéndolo todo, pero claro, esta sensación de ser
que viene de la mente, también quizás hay como una pequeña mezcla, quiere saber qué es sin ser ella misma. Y es una trampa. Y además está basándose en una ilusión, porque Claro, cree que hay un estado sin sensación de ser, porque lo está exacto. oyendo también, pero no es lo que se está dando en ese momento. Por Mm, eso se explica esto, se dice esto, pero cuando hay sensación de ser, hay sensación de ser. exacto. No hay error tampoco en eso. Sí, Pero es claro. verdad que esa sensación de ser, aunque no sea un error, es ilusoria y es lo que parece generar pues todas esas dinámicas que al final causan sufrimiento. Pero paradójicamente, liberarse de la sensación de ser está dentro de esa misma dinámica, entonces no hay forma de romper la paradoja. Sí, no hay forma. Sí. Al final es inmediato, lo más la inmediatez. Es la inmediatez. Si no, ya nos metemos en la historia. Si En salimos de la iniciales, inmediatez, ya en nos metemos. iniciales, sí. Mm. Y en última instancia tampoco hay historia. O sea, la historia es inmediatez, nunca ha existido la historia Exacto. como algo separado que signifique algo. Mm. Es, como decimos, ¿no? Palabras en el aire, pensamientos vacíos. Claro. La historia está apareciendo en la pantalla ahora mismo. Algo así. No hay diferencia entre la Sí, pantalla y la historia. La historia es la pantalla y la sí, pantalla es la historia. O sea, claro. Es que si es este sentido de existencia que le da sentido a la historia. eso es. Es la base de la historia, la ilusoria base en una historia a la que le da sentido a la historia. Mm. Mm. Qué bueno. Cuando ves, cuando se ve así de claro todo, y encima y encima te das cuenta que no hay nadie que lo vea claro, que está surgiendo. Mm. Vamos a ver qué pasa. Pues mira, sí, al final es impredecible, Mm, es absolutamente cambiante, no tiene una dirección marcada, o sea, obviamente puede parecer que hay correlaciones universales, ¿no? Como las leyes mm, universales, si yo tiro un móvil se caerá al suelo, caerá, ¿vale? Pero al final todos esos modelos que sostiene la persona de cómo debería ser ella, cómo deberían ser los demás, cómo debería funcionar la vida, es que al final es absolutamente insatisfactorio porque no pueden cumplirse siempre, no se cumplen siempre. Es un surgir espontáneo y no se sabe cuál va a ser la siguiente palabra, el siguiente mm. pensamiento o la siguiente acción, por mucho que se planifique. Y eso es libertad realmente.
Exacto. Todo es libertad, pero incluso a un nivel menos aséptico, el hecho de ver que no hay ningún control, no hay ningún control, claro, libera de la carga de sostener ese control. Hasta la persona se libera de esas cargas. Mm, Entonces, bueno, pues al final es lo que es, como tú has dicho antes, solo esto es inmediatez. mm, Todo lo demás es paja. Todo significado sobre la inmediatez, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre la persona, es, es que es humo, es mm. humo. Palabras vacías. Lo único que hay es lo que aparentemente sucede. Mm, Incluso una historia es lo que aparentemente sucede, mm. pero no significa nada. Así que no hay nada que alcanzar. El ideal de que colapse el sentido de existencia sigue siendo parte de esa misma dinámica en la que el sentido de existencia trata de liberarse de sí mismo, solo que se ha vuelto mucho más sutil. Ahora ya no es el ego tratando de liberarse del ego, ahora es el sentido de existencia liberándose del sentido de existencia. O sea, que ya es un nivel de profundidad ahí mucho, mucho más sutil. Pero El ego disfrazado. no hay error, no hay error y ya está. Y simplemente esto es lo que es y no hay separación, aunque lo parezca. Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Nos gracias, me ha vemos. encantado. Gracias. Gracias, buenas Gracias. tardes. Chao. Nos Chao. vemos. Chao. Chao. Chao.